Hola, ¿qué tal? Vamos directo al grano. Hoy tenemos en la mesa un documento que a simple vista podría parecer, no sé, otro trámite burocrático más. Pero créanme, es todo lo contrario. Es la culminación de más de 20 años, de una lucha incansable por justicia. Hablamos del caso García Andrade y otros versus México. Este es un verdadero hito, un antes y un después en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Violencia de Género y, súper importante, sobre la protección a quienes dedican su vida a defender los derechos humanos. Así que vamos a desmenuzarlo. A ver, para entender bien el impacto de esto, vamos a ir como en ondas expansivas, ¿de acuerdo? Arrancaremos desde el epicentro del problema estructural, pasando por la tolerancia del Estado frente a la violencia, el concepto de interseccionalidad, el rol clave de la madre, el tremendo daño transgeneracional y, por supuesto, veremos las reparaciones obligatorias. Así que arranquemos con el punto 1. El problema estructural, el epicentro de esta tragedia. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que situarnos en Ciudad Juárez. Año 2001. El 14 de febrero, Lilia Alejandra, una joven, sale a trabajar a la maquila y ya no regresa. Cuando su familia va desesperada a la policía, ¿cuál fue la respuesta oficial? Literalmente les exigieron esperar 72 horas de absoluta inacción. 2 días después, las autoridades seguían minimizando el caso y, trágicamente, el 21 de febrero encontraron su cuerpo en un terreno baldío. Esa demora inicial fue, sin exagerar, letal. Y lo más indignante es que tuvieron que pasar más de 2 décadas para ver algún avance real con pruebas de ADN para identificar a los culpables. Y esto ilustra perfectamente la gravedad del asunto. Miren el contraste. Cuando reportaron la desaparición, la primera reacción de los agentes fue sugerir, bueno, seguro se fue con el novio o tendrá algún problema personal. La Corte fue contundente al señalar cómo estos prejuicios paralizaron la investigación. O sea, esas horas críticas que se perdieron por culpa de puros estereotipos terminaron siendo la base legal para condenar internacionalmente al Estado por negligencia y omisión años después. Pasamos a la sección 2. La responsabilidad del Estado por la tolerancia de la tortura. Este es de verdad uno de los puntos más severos de toda la sentencia. La Corte determinó que Lilia Alejandra sufrió tortura sexual. Ahora, ojo aquí, porque aunque no se comprobó que agentes del Estado fueran quienes cometieron el crimen físicamente, el derecho internacional es clarísimo. Esa falta de acción diligente, esa negligencia brutal en la búsqueda dentro de una ciudad ya conocida por sus altísimos índices de violencia contra las mujeres, se configura legalmente como un acto de tolerancia. Básicamente, al no actuar, las autoridades crearon el terreno permisivo para que esa tortura ocurriera. Y esto nos lleva al punto 3, que es algo fundamental para los tribunales de hoy: la interseccionalidad de la víctima. Pensemos en esto como un efecto dominó de vulnerabilidades. Lilia Alejandra no solo estaba en riesgo por ser mujer en ese contexto tan duro. Era una adolescente, tenía apenas 17 años, además era mamá de 2 niños chiquitos y trabajaba en una maquiladora, lo que significaba trayectos largos y horarios súper vulnerables. Estos factores no operan por separado, ¿saben? Se combinan, se entrelazan y multiplican enormemente el peligro y la desventaja de la víctima. Entonces, el punto central de todo esto es el concepto de debida diligencia reforzada. Con toda esta combinación tan evidente de vulnerabilidades, el Estado no podía simplemente aplicar un protocolo estándar de rutina. No, tenían un deber de cuidado mucho más alto. Y bueno, al aplicar medidas ineficientes y no usar un enfoque de género desde el primer minuto para una adolescente, mamá y trabajadora, el Estado incumplió frontalmente con esta responsabilidad reforzada. Entramos a la sección 4, la segunda gran onda expansiva de esta tragedia. Norma Andrade, la madre como defensora. Aquí es donde el caso da un giro legal tremendo. La Corte Interamericana hace algo histórico. Reconoce formalmente a la madre de Lilia Alejandra, Norma Esther Andrade, con el estatus jurídico de defensora de derechos humanos. El tribunal pone sobre la mesa una realidad devastadora en nuestra región. Ante la total inacción de las autoridades, las madres de víctimas de feminicidio se ven forzadas a asumir roles de investigación desde su propio dolor. Y claro, al hacer el trabajo que le tocaba al Estado, se exponen a riesgos extraordinarios. Y es alarmante ver cómo esos riesgos, tristemente, se hicieron realidad. Norma empezó a investigar por su cuenta desde 2001, y una década de exigir respuestas la convirtió en un blanco. Imaginen esto. En diciembre de 2011 sufre un ataque con arma de fuego en Ciudad Juárez, lo que la obliga a huir por su vida hacia la Ciudad de México. Pero la pesadilla sigue. En febrero de 2012 es atacada de nuevo, esta vez con arma blanca, en su propia casa. El Estado no solo falló en investigar la muerte de su hija, sino que falló rotundamente en protegerla a ella como defensora. Llegamos a la sección 5.
el impacto transgeneracional y el daño al proyecto de vida. Porque la violencia no termina con el crimen inicial, ¿verdad? Esa impunidad se expande y aquí afectó a 3 generaciones enteras. Es aquí donde la Corte usa esta figura jurídica del daño al proyecto de vida. Es un concepto interesantísimo que reconoce que un acto de violencia extrema altera de forma radical y permanente la trayectoria vital de una familia. Esto obliga al Estado a responder por el hecho de que el destino y las aspiraciones de supervivencia de toda esta familia fueron truncados por completo. Y ese daño recayó de manera brutal en los hijos de Lilia Alejandra, Jade y Caleb. No estamos hablando solo de que crecieron sin su mamá, enfrentando problemas económicos gravísimos. Estuvieron expuestos al trauma psicológico constante de ver cómo atacaban a su abuela, que era su figura materna principal. Tuvieron que enfrentar el aislamiento, el desplazamiento forzado y, como define la Corte, crecieron en un estado de absoluta desprotección institucional y revictimización. Finalmente, sección 6. Las reparaciones obligatorias. Bueno, para intentar reparar todo este daño estructural, el fallo internacional no le pide al Estado una simple cartita de disculpa, exige acciones vinculantes muy claras. En materia de justicia, tienen que reabrir y continuar los procesos penales por el feminicidio y por los atentados contra norma. En salud, se exige dar tratamiento médico y psicológico integral y gratuito a toda la familia. A nivel legislativo, es obligatorio mejorar cómo se aplica el protocolo ALBA. Además, deben crear políticas específicas para proteger a niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio y, por supuesto, hacer el pago de las indemnizaciones correspondientes. Así que, después de analizar todas estas dolorosas pero fundamentales capas del caso García Andrade, nos queda una reflexión ineludible. Estas sentencias de la Corte Interamericana no se quedan solo en el país involucrado, marcan la pauta legal para toda nuestra región. Entonces, la gran pregunta es, ¿de qué manera este poderoso precedente va a remodelar la realidad y la exigencia de protección para las víctimas de violencia de género y para quienes las defienden? Es una resolución que toma la inacción del Estado y la convierte en un crimen sancionable internacionalmente. Un verdadero parteaguas. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy.